Bienvenidos a este jueves temático. Hoy venimos con un tema bien interesante en compañía de alguien para mí muy especial, con quien tendré el honor y el gusto de compartir estas cámaras, este momento aquí en Instagram. Video que no se olviden, charla que no solamente se transmitirá hoy aquí en vivo, sino que quedará también registrada en el canal de YouTube que tengo, que tiene el mismo nombre, Pablo y sus mundos. Bueno, hoy vamos con un tema muy interesante porque tiene que ver con todos nosotros, tiene que ver con el hecho de aprender sobre lo que viene. Y los seres humanos hemos hecho mucho por intentar indagar sobre aquello que no conocemos, especialmente cuando nos montamos en la idea del tiempo y pensamos que es, no solo nos acordamos del pasado, no solo nos preocupamos del presente, sino que también queremos indagar lo que está más allá, y que a través ya sea de adivinaciones, ya sea de pronósticos, ya sea de vaticinios, ya sea a través de profecías, indagamos sobre el futuro. Pero hoy vamos a hablarlo desde una perspectiva que involucra un trabajo muy interesante, que involucra algo que a mí, y en este canal lo he dicho, me gusta mucho, y es la ciencia. Hacerlo desde esa mirada, desde esa ventana, desde esa posibilidad que tenemos, conociendo el presente, que podemos indagar sobre el futuro. Pero lo vamos a hacer a través y en compañía de alguien que sabe, que lo está poniendo en práctica allí donde vive, y que nos comentará muchísimo sobre esto y bueno, otras cosas más que hablaremos con ella. Pero bueno, antes de continuar, voy a recordarles un poco lo que viene para la próxima semana. Ya hablamos la semana pasada de el Zohar, el libro tan enigmático y que causa, digamos, de sensación y gusto en la lectura actualmente, y que se ha vuelto a leer en muchos grupos, tanto de judíos como no judíos, y que fascina a muchísimas personas. Si hablamos un poco de él, vamos a hablar para la semana que viene de un tema que suena muy especulativo, pero sobre el que la ciencia ya ha comenzado a indagar bastante y a plantearlo desde una perspectiva científica. ¿Y qué pregunta es? ¿Qué cosa es? Es si existieron, pudieron haber existido civilizaciones antes que la nuestra, antes que la humana. Y eso es un tema interesante. Vamos a partir de lo mítico, recordar algunas leyendas e historias que han existido en torno a esto, pero también pensar en las hipótesis científicas que pueden surgir. Y en la última semana estaremos aquí en los jueves temáticos con alguien bien interesante, Eliezer Sepúlveda, que nos estará aquí desde el Centro Educativo Shoresh, y estaremos hablando de un tema en relación a algo que aquí nos gusta mucho, que es la espiritualidad, la ciencia y cosas que tienen que ver con descubrimientos interesantísimos que se han hecho en torno al cerebro. Y esto lo vamos a interconectar y vamos a ver que hay unos datos interesantísimos que han surgido hace poco tiempo, y que nos están revolucionando todo este tema. Bueno, voy dando la bienvenida. Hola, Emi, ¿cómo vamos? Un saludo grande. ¿Cómo va todo? Y a Marian también un saludo. Voy dándole aquí también la manito. Y bueno, voy dándole paso a mi invitada de esta noche. Espero que este tema, como les digo, sea de muchísimo, muchísimo interés para que estemos conectados con el futuro en este momento, y comencemos un poco a hablar del futuro, pero por supuesto también hablaré de quién es Adriana Paola Sánchez Rico. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Pau, ¿cómo están? Hola. Oh, bien, bien. Adriana, qué bueno que un tema tan importante como el futuro caiga en manos de gente tan positiva como tú, Adriana. Me gusta eso, muy, muy acertado por parte de todos aquellos que han trabajado contigo, y porque sé que has hecho un trabajo muy chévere. Y bueno, pero voy a presentarte un poco Bueno, para que sepan con quién estamos hablando. Bueno, Adriana Paula, aparte de ser una gran amiga desde hace muchos años, que eso es lo que me parece que es, en mi caso, por supuesto, me crea un honor muy grande. Ella es administradora de empresas de aquí en la Universidad del Cauca, y es especialista en gestión de innovación tecnológica por Univalle. Allí hiciste la especialización, y tiene un ujú. magíster en dirección estratégica y tecnológica.
con experiencia en el desarrollo de estudios y acciones relacionadas con planeación estratégica, ojo porque esto son palabras claves que vamos a tener aquí, vigilancia e inteligencia competitiva. Eso me gusta mucho, prospectiva y vinculación tecnológica, cosa que Ujú. me agrada bastante este magíster y este trabajo, esta experiencia que has desarrollado. Es también además profesional del Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica y responsable del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MINTIC, ya les diremos de dónde, docente de la especialización Prospectiva Estratégica de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Argentina. Y desde allá pues estás realizando todo tu trabajo. Qué chévere, Adenita, tenerte aquí y qué bueno que nos unió este tema del futuro, porque pues todos nos lo imaginamos de unas maneras distópicas, utópicas, pero hay que sentar pies en tierra y saber qué tenemos y qué podemos hacer. Bueno, Muy pero bien. Adri, antes de entrar en materia, yo quisiera que me recontaras y contar un poco desde Ujú. cuánto estás en Argentina, para que sepamos un poquito y cómo fue que llegaste a trabajar en todo esto, porque me gusta que de pronto indaguemos sobre el hecho de tú inicias administración de empresas, pero vas Ujú. desarrollando un currículo que te va llevando hacia la tecnología y hacia pensar sobre el futuro. Es bueno conocer ese derrotero y saber cómo te fue llevando todo hacia allá. ¿Vale? Bueno, Listo, queda, listo. Hagámosle. vale, Bueno, de una. primero, gracias, Pablito. Hoy estaba pensando, hace años que nos conocemos, estuviste en mis Sí, 15. Eso es lo primero. Lo segundo, esa fue estoy la... un poco, lo segundo, estoy un poco nerviosa de hablar de este tema porque siempre me escudo a hablar del futuro y de lo conceptual en clase o en congresos, ¿no? Como que uno se pone el velo del docente y la verdad es la primera vez que lo voy a hablar así como de manera muy personal, ¿no? Muy desde la vida y desde la experiencia. Y yo he tenido mis dilemas personales con esto del futuro. Ha sido tema también de psicóloga. Claro, Claro, porque, a ver, te cuento, exacto. Yo me gradué de Administración de Empresas de la del Cauca sí, y ahí, por cosas de la vida, empecé a trabajar en la Vicerrectoría de Investigaciones y en el hasta ahí CREPIC, me acuerdo, sí, me acuerdo exacto. perfectamente. Y fue en el primer lugar donde no comprendí, conocí el concepto de prospectiva tecnológica. En la universidad no lo había visto así de esa forma. No en la universidad habla de futuro, pero en la vicerrectoría participando en el diseño de los sistemas de investigación y de la investigación para qué, la ciencia para qué, luego conocí el proyecto de Visión Cauca, en ese momento era el año 2000, o sea, ya estamos hablando hace 20 años, Ya, antes de graduarme, Dios mío, cuando uno digamos habla que es así es menos, porque ya estamos viejos, digamos que es ya menos. estamos viejos. Era Visión Cauca 2020, de hecho estamos en el Ajá, 2021. mira, ya se Entonces, cumplió. ya hace 20 años, exacto. Fue como la primera vez que yo escuché este concepto, porque era un proyecto grande, así como hubo Visión Antioquia 2020, Valle 2020, y era algo como tan simple, pero a la vez tan complejo de imaginar cuál sería el Cauca del 2020, que en ese momento, bueno, Mm, como ahora, conflicto diario y todo, pero ahí con la vicerrectoría, con el CREPIC, no es por hacer publicidad institucional, pero la verdad fue una escuela muy linda, fueron 7 años que estuve allí, aprendiendo a que visionando y llevando a la gente a pensar en su futuro, daba ideas en ese momento y aún ahora, porque sé que el concepto se mantiene vivo y es como convoca mucho a cómo la investigación en el caso de la universidad se podía dirigir para que sirviera. Yo en ese momento lo veía algo, digamos, lógico. Ahí empecé a trabajar, a conocer temas de asociatividad, desarrollo local, articulación, redes empresariales. En ese momento Popayán Ciudad Universitaria, Ciudad de Conocimiento, que fue mi trabajo de grado para el título de administración. Entonces yo vi como natural y empecé por el trabajo donde estaba a pensar que el futuro a mí me daba ideas de qué tenía que hacer hoy o de cómo hablarle a la gente de una forma positiva. Cuando hablo de la gente era en ese momento cadenas productivas, de panela, de la miel. Bueno, con el CREPIC, si alguien escucha y saludos a mi gente del CREPIC y de la universidad, porque la verdad fue una gran escuela.
Luego estudié la especialización en gestión tecnológica y ahí ya aprendí sobre las metodologías específicamente, o sea, metodologías de Ujú. prospectiva. O sea, ya fue como la parte teórica. Fue un Ya lo curso, que iba a me gustó. cimentar todo esto. Exacto. Y en ese Más momento yo decía, uy, qué chévere que aquí en Colombia hubiera un lugar donde uno se imaginara la tecnología y uno estuviera allí, ¿no? Fue como una, yo ahí desde sí, la visión Univalle. personal. Claro, una visión personal, pero dije, nada, en Colombia ni loca voy a entrar a conciencias o nada, porque uno ya tiene una idea de que es en esas instituciones gente del externado, de los, bueno, es otra, no por hablar mal de las universidades, obviamente, pero yo desde la del Cauca, no por demeritar, Pero se como piensa que así. claro, como que quién toma las decisiones en tecnología o en el Estado en Bogotá o en ese momento, bueno, estoy dando muchos nombres propios, pero quién piensa. Entonces yo dije, no, yo nunca, nunca ni nada. Y simplemente me acuerdo en una clase que hablábamos de esto, de cómo las empresas, por ejemplo, diseñaban sus hojas de ruta de las tecnologías o países se imaginaban al futuro y todo. Yo decía, tan chévere que en Colombia hubiera algún organismo o algún programa y luego fui entendiendo que hubo ensayos, hubo cosas, y luego hice un curso con el profe Javier Medina, que fue mi director de tesis de maestría, también de Univalle. Y bueno, y ahí como que quedó la cosa. Luego me vine para Argentina, quería empezar de cero, fue muy difícil empezar de cero, y se presentó una convocatoria donde buscaban gente específicamente para prospectiva y vigilancia. Entonces, en ese momento me presenté, obviamente país extraño, extranjera, ni nada, ministerio, o No, sea, no, no, no estabas, pero tremendo. exacto, nada. Me presenté y me llevé la sorpresa que me eligieron. Yo ahí digo, los astros se alinearon. Y Sí, las razones por las que quedé en el programa era porque aquí en Argentina tampoco había mucha gente formada en estos temas y yo ya, digamos, había presentado la experiencia de la vicerrectoría y de Univalle y de la especialización, porque era relativamente joven, entonces como que era fácil acceder, entrar y porque en ese momento iba a entrar a la maestría en gestión tecnológica, en dirección tecnológica. Entonces como que el perfil les gustó y eso fue en marzo, en febrero del 2011, hace 10 años, y aquí sigo. Y la verdad ha sido también una muy linda escuela y esto de que la ciencia ayuda, a la ciencia y la tecnología ayuda a construir el futuro, que suena muy utópico, ¿no? Muy, como muy lindo, muy romántico, es verdad, pero tiene muchas, muchas barreras y piedras en el camino y eso es lo que uno se da cuenta pues ya en el quehacer profesional. No sé si me fui de mambo con la respuesta. sí, pero no, súper, súper, me parece porque creo que ilustra muy bien tanto en los aspectos personales como el choque y también el encuentro positivo con ciertos factores institucionales que tienen que jugar un papel decisivo porque efectivamente los sueños uno no los puede construir uno solo, ¿no? Y Uh tampoco -huh. son como uno se los imagina en primer momento, pero pues hay Sí, que hacerlos, ¿no? Y yo sí. creo que tomaste la decisión correcta y te ubicaste por ahí, por donde querías y bueno, Yo sigamos digo por que esa vía. parte del destino, parte de parte de los astros, de las coincidencias, porque en este momento Argentina no está tampoco muy bien, entonces entrar al Estado no es tan fácil, pero digamos que para ese año 2011 se dio esa confluencia de hechos y ahí estudié otra especialización en gestión tecnológica, pues para prepararme y conocer cómo funciona el sistema acá en Argentina. Entonces también, porque yo trabajar hablando del Estado de un país que no era mío, entonces por eso hice una Claro, especialización. Y luego con el programa fuimos a visitar a provincias y la experiencia regional en el Cauca y todo lo que yo aprendí en la vicerrectoría me dio también a nivel interno del ministerio me dio esa diferenciación. Porque pasa claro, como la gente, digamos, en Bogotá, hablan mucho desde la teoría y no te conocen permite. las realidades. Y cuando yo Sí, empecé a viajar en las provincias y provincias que tienen unos recursos similares a los nuestros, que no estamos en el centro, me sentí como pez en el agua. claro. Entonces hablaba de perspectiva regional, de paz, de desigualdad, de diferencias regionales. Y eso creo que también fue un valor que poco a poco lo fueron, como que me dio herramientas para hablar y para presentarme y para, como para generar empatía y yo también entender. Y, y nada, de combinar lo tecnológico con lo social, que uno en el discurso lo dice, pero en la práctica también es difícil llevarlo a cabo. Entonces,
a través de los años y de los proyectos hemos tratado como de llevar el concepto de futuro, ¿no? Como una palanca, como algo que agarre para que la gente sueñe, proyecte y saber que hay algo más allá. El concepto de vigilancia tecnológica, que es buscar la información que está a mi alrededor, que ya existe hoy en el mundo. O sea, Sí. si fuéramos países de primer mundo, ellos están rompiendo, digamos, la frontera tecnológica. Nosotros, en Latinoamérica, nuestro futuro es lo que ya en muchos lugares vienen haciendo. Entonces, el papel de uno, del sistema, o del ministerio, o de las universidades, es como decodificar lo que está sucediendo en otros lugares y ver si eso se adapta a nuestras realidades. Hay cosas que vienen más rápido, hay cosas que vienen más lento y hay cosas que no llegan. Eh, y no sé qué más. Paulito, pregunta. No, Adriana, me parece muy interesante eso que mencionas y decías al principio que el futuro ha sido tan preocupante que hasta de psicólogo, y yo creo que socialmente nos pasa lo mismo, pero en el sentido en que nos vamos mal con el futuro, y mira que voy a mencionarte una cosa interesante que tú lo has de saber o conocer por lo menos desde una perspectiva, y es que las personas en general, y no estoy hablando en este momento de perspectiva ni mucho menos, pero siempre hay un interés por lo que va a pasar, y prueba de ello es desde la astrología, las cartas, la gente está todo el tiempo imbuida en eso, pero todo lo pensamos a nivel personal, pero arriesgarse a pensar ese futuro a nivel de la colectividad y social, muy pocos toman ese riesgo y muy poca gente quiere hacerlo y se suman simplemente al estado de cosas, a lo que hay. Dicen, no, es que la vida es así, el estado es así, el país es así, pero no nos anclamos ahí. Ahora, yo quiero preguntarte algo y yo sé que lo hemos conversado un poco y para que lo comentes, y es un poco ese engranaje con la parte que más nos complica un poco el asunto, ¿no? Y es el aspecto de entender las instituciones, digamos, la innovación tecnológica, sobre ese tema también has tratado mucho, y la capacidad y voluntad política, que es, digamos, quizás lo más difícil de trabajar allí. Porque yo también he intentado hacer unas cosas que es difícil chocarse con muchas cosas en las realidades acá. Tal vez en el 2000 encontraste un buen terreno y se te fundamentó mucho, pero es difícil trabajar y pensar el Sí. futuro. ¿Por qué crees que es así, Adriana? ¿Por qué crees que Bueno, socialmente es tan complicado? a Cuando es ver, una posibilidad increíble. claro, claro. Algo de que sí agradezco digamos, a la vida es que mi formación profesional empezó en una universidad. Entonces, digamos que dentro de las instituciones que existen o que conocemos en Latinoamérica, porque en Europa hay otro tipo de organizaciones que son flexibles o hacen más como esa bisagra entre lo político, lo productivo y lo académico, la universidad es un espacio de libre pensamiento, ¿no? Como de pensamiento, de imaginar, de proyectar, y le toca porque el chico que entra a los 18 años y va a ver su primer grado de año, la universidad debe saber en 5 años en qué se va a formar y en qué le va a aportar. Es como la Claro, educación. La educación sí o sí tiene que estar pensando en futuro, porque ese chiquito de 11 o 12 años, cuando se gradúe del colegio, tiene que tener las competencias o las habilidades para el mundo dentro de 5 o 6 años. Entonces, digamos que el sistema educativo universitario y más en ciencia y tecnología son como los que hoy más están llamados a tomar el futuro como una herramienta para pensar qué hacer hoy. Eso pasa en la universidad. Yo me formé allí, por eso yo venía, campante, como diciendo todo el mundo va a claro, entender eso. Al entrar en el ministerio, en ese momento, y ahora también lo es, pero en ese momento muy técnico. Entonces, también llegué a un lugar donde hablar de tecnología, estudios, estadística, capacidades tecnológicas dentro de nuestro equipo técnico estaba muy bien visto porque estaba y está formado por profesionales. Ahora, llegar a unas esferas más altas hay que recorrer varios caminos. Entonces vienen que los dilemas de qué partido político es, que si a este le interesa o no, que con quién es amigo de quién, que el sector productivo que más plata quiere o necesita o no necesita. Entonces romper como esa burbuja de lo técnico ya la realidad de tomar decisiones aún nos cuesta, no porque no lo entiendan, yo creo que sí lo entienden, sí se entiende, para no decir, sino que median otros intereses. Entonces es el interés ya. del poder, el interés del resultado del hoy, el interés de quién me va a votar, el interés de, que no digo que sea bueno o malo, hay que mediar con eso. Entonces, nosotros siempre decimos prospectiva y vigilancia para el diseño de política pública. Sí.
de ahí a que la política se base solamente y exclusivamente en estos tipos de pensamientos, no lo es, porque también tiene que responder a esos intereses. Entonces, lo que hemos optado por hacer es llegar a otros espacios como cámaras empresariales, organizaciones, otras universidades, emprendedores, y no hablar tanto de prospectiva, porque eso queda como, ¿de qué me estás hablando? Sí, Sino de pensar en futuro. Y en el último año con el COVID, eso ha tomado como, porque ya todos hablamos del futuro, cuándo vamos a salir de esta, cómo van a salir los países de esta. Entonces, como que ya el discurso y después de tantos años y de estudios que hemos hecho, donde dicen, bueno, si quieres consultar, ve a tal página, está tal documento, entonces dicen, esto no es solo chamullo, esto es como que de verdad hay un sustento. Eh, y bueno, y las realidades se van construyendo así. Entonces, no es que nosotros querramos, obviamente, vender una sola idea, sino es ujú, motivar, fomentar al diálogo sobre diferentes posibilidades que en el futuro se puedan presentar. También depende de los tiempos. No es lo mismo hablar en futuro cuando las cosas van bien a cuando se está en etapa de crisis. Unos dicen, cuando se está en etapa de crisis es cuando más hay que pensar en el futuro para ver por dónde salir de esta, ¿no? Y como nuevas ideas. Otros no, otros dicen en etapa de crisis al contrario, hay que solucionar primero la crisis y cuando ya estemos bien ya podemos pensar. Es como uno, ¿no? Si no tenemos plata para comer, para vestirnos, dónde dormir, que vamos a estar pensando qué será de mí en 5 años. claro, Pero también hay gente que pensando en qué quiero de mí en años posteriores voy a hacer cambios ahora. Entonces eso también es como muy de acuerdo a las culturas. Por ejemplo, Argentina es un país que vive de crisis en crisis económica, crisis social, bueno, Colombia también tiene sus conflictos, entonces el hablar de futuros no es lo mismo en los dos países, pero sí hay que hablar de eso, porque todos vamos a tener un futuro y tenemos que estar preparados para él. Y no es romántico, sí. es que si no hacemos nada hoy, mañana podemos estar peor. Entonces, al menos, ¿qué tenemos que hacer hoy pensando en mañana que pueda suceder? Como desde la proyección, desde la creación de escenarios y ahí las universidades y las instituciones de ciencia y tecnología, creería, y las organizaciones sociales que quieran ver un poco más allá, pueden aportar mucho. Y a la gente le gusta hablar de futuro. ¿Se acuerdan cuando uno pequeñito dicen, ¿qué quieres ser cuando grande, no? ¿Qué Sí. quieres estudiar? O, Ahí siempre se está proyectando uno ya, desde el sí, principio. Ahora, sí. hay una cosa importante, y lo hablábamos también, Adriana, y es que, eh, bueno, el papel decisivo que va a jugar aquí la ciencia y la innovación está clarísimo, pero lo conversaba una vez con un físico y le decía que efectivamente se necesita cada vez más el papel de los científicos porque sabemos que a través de la ciencia pues logramos establecer cosas que verdaderamente nos vinculan y nos hacen partícipes con la realidad tal como es. Pero mi Ujú. pregunta es esta, muy puntual y que tú que has trabajado esos engranajes, esas colectividades, es cómo hacer para que más sectores comiencen a comprender eso, porque yo le decía a este físico, le decía, pero es que la ciencia es tan importante que no se puede dejar en manos de los científicos exclusivamente. O sea, debe haber divulgadores, debe haber Mm. gente que se dedique a la administración, porque efectivamente el científico en bruto no puede hacer todos los papeles, todas las cosas que se necesitan para lo que en realidad requiere la acción científica. Y me Ujú. imagino que trabajar con ese sector, ya hablamos del político y cuentas tú pues todos los, cómo hay que saber manejar muy bien eso. Um, Me imagino que también trabajar con el sector científico también tiene pues sus propias condiciones, ¿no? Y cómo hacer ese engranaje con todos los otros sectores. Sí, hace poco estuve en una Sí. charla en Continúa ahí un un... momentico, va a conectar Sí, algo acá, sí, continúa. hace poco estuve en una charla que se hablaba sobre la cultura de la anticipación y la importancia de la cultura de la anticipación. Y fue como revelador porque ahí nos dimos cuenta que como sociedad no tenemos la estructura para anticiparnos a las cosas y por lo tanto no tenemos los mecanismos, hablo legales, jurídicos,
mecanismos, procesos, procedimientos, como en el diario vivir, para evitar riesgos y conflictos. Y muchas veces se dice que la ciencia va más desde la oferta, ¿no? O sea, las universidades forman gente, forman grupos de investigación y los grupos de investigación dicen lo que podemos hacer y lo ofrecen, y no desde la demanda. Y en esta charla fue interesante porque se vio la ciencia como un elemento más, no el único, un elemento más para responder a los conflictos sociales, ambientales. Entonces, también los sectores de la sociedad son actores que también anticipan cosas. Entonces, si hay temas ambientales, si hay temas sociales, ellos de alguna otra forma, de otras formas de comunicación que no están tan formalizadas como la educación formal que tenemos, expresan que ven riesgos. El problema es que las instituciones o el sistema más formal no escuchan. Y cuando sucede, se genera el conflicto y bueno, ahí la ciencia va detrás tratando de solucionar. Por ejemplo, cambio climático, inundaciones, incendios. La gente dice, va a pasar esto, eso se va a inundar, miren que no sé qué, mire que está bajando. Como no ha sucedido, no se le presta atención. O sea, no hay un esquema más aceitado de la gestión de riesgos. Se Sí, inunda un río, como sucedió en el sur de Colombia, se inunda un río, se lleva un pueblo por delante, se cae una avenida y ahí la gente dice, pero se les dijo, se le advirtió y nadie pensó en qué. Entonces, cuando dice nadie pensó en qué, es porque si analizamos, ni las instituciones municipales, ni la política, ni la universidad, ni las ONGs tienen aceitada esa escucha a los posibles riesgos. Entonces, para no hablar de la perspectiva de una forma muy, bueno, por allá, los que quieren adivinar lo que no se sabe que vamos a pasar, sí. hablemos un poco entonces mejor de la anticipación y de la gestión de los riesgos de lo que puede pasar. Entonces, esa es una forma mucho más pragmática de incluir estos sectores sociales en esa prevención o en esa preparación para escenarios posibles. Suena muy teórico, pero han habido ejemplos donde los sectores sociales organizados o educativos mandan mensajes, escriben, participan y de alguna otra forma se trata de trabajar esa gestión de riesgos de la mano. Son pocos los casos, pero cuando sucede, entonces dice, Tenemos, pero nadie se la vio venir, pero sí todo mundo sabía. Y, claro, pero con el mismo COVID tenemos el caso, ¿no? O sea, uno veía en revistas de hace unos, yo creo, revistas del 2009, 2008, uh-huh, donde médicos, virólogos decían, uh-huh, puede ocurrir una pandemia en un futuro y claro, puede ocurrir y pasó y nadie dijo nada. Y claro, y el problema no es que la ciencia no haya avisado, no haya dicho, no haya trabajado al respecto, sino que pues, no se hizo nada en términos institucionales ni hubo porque, trabajo. porque también hay un mecanismo que se llama mercado, o hay algo Sí, que se llama mercado, que el mercado lo que hace es pagar lo que sucede hoy. claro, Entonces, leyendo el por qué, por ejemplo, Estados Unidos no adelantó la vacuna del COVID, esto no es conspiración ni nada, lo pueden googlear perfectamente, ya habían habido pandemias en China con sí, SARS y MERS, y Estados Unidos venía preparando la vacuna. Cuando los científicos de Estados Unidos le dijeron al Senado, miren, tenemos esta vacuna que posiblemente o probablemente puede ocurrir una epidemia, ellos analizaron la probabilidad de ocurrencia. Y nadie va a invertir en algo donde a primera vista no hay una alta probabilidad de ocurrencia. Claro, cuando sucedió y cuando de China llegó a Europa, llegó a Italia, llegó a Inglaterra, llegó a Estados Unidos, ya hay mercado. Entonces ya hay quien pague esto, qué mecanismos se muevan, porque el mercado claro, paga lo de hoy, no paga lo del mañana. Y, y, es, y, y esto es quien paga el riesgo. O sea, si bien la perspectiva visibiliza escenarios, hay que actuar. Y en estos grandes dilemas ambientales, globales, cuestan dinero. Entonces, ¿quién pone ese dinero cuando a la vez hay crisis? Entonces, ¿por qué hoy rápidamente se dio la vacuna del COVID? Porque tuvo una amplia cobertura, porque todo el mundo se vio afectado, pero si hubiera sido solamente, por ejemplo, sur de África, digamos, o una parte de la India, yo no sé si el mundo se hubiera movido con tanta vacuna y con tanta oferta y sí, con sí, tanta demanda y seguramente con no, tanta claro. puja. Seguramente no.
Y han sucedido ejemplos como esos en otros lugares donde nosotros no nos hemos enterado. Entonces, en esto ya llevándolo un poco a la lectura de lo global, de por qué no nos... Es porque hay algo que se llama mercado, hay algo que se llama política y hay algo que se llama ciencia y tecnología. Cuando se Adriana, unen los... Sí, no, sigue, continúa. no, que cuando se unen estos tres intereses es cuando la cuerda funciona, o sea, Eso te iba a cuando decir, se aceita. pero ¿no sería como interesante crear precisamente desde allí, pensar en economías que se piensen para el futuro, no ser tan inmediatistas simplemente con el interés del mercado? Claro, ahí es donde está, ya viene otro tema, que es la autonomía de desarrollo local y el desarrollo endógeno, que eso es algo que también aquí en Argentina se ha trabajado mucho. Es ciencia para quién, ciencia para qué. Entonces, ¿quién establece la agenda de la ciencia y la tecnología? Hay una línea que va por los grandes intereses de las multinacionales, por ejemplo. Entonces, Google, Microsoft, todas estas grandes empresas van marcando la agenda, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Hoy si se habla de Sí, inteligencia artificial, lo primero que uno ve es qué está haciendo el Alibaba de China, qué está haciendo Google, qué está haciendo Facebook, y ellos, porque ellos marcan los puntos de la agenda en Industria 4.0, en inteligencia artificial. Pero no, para no irnos en inteligencia artificial, sino en cosas más propias, ahí es donde lo local o lo nacional tiene que fomentar lo propio. Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos tecnológicos colombianos? ¿Cuáles son nuestros desafíos tecnológicos argentinos? Nuestros desafíos tecnológicos Brasil, que mi hermanito está allá, que lo quiero mucho. Desafíos tecnológicos brasileros. Y que el gobierno con su tesoro o con deuda externa o con sus mecanismos pueda incentivar. Entonces es una agenda mitad y mitad. Retos de futuro de globalización, porque no nos podemos quedar atrás, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, y desafíos locales para los problemas locales. Entonces, que eso es donde yo aprendí lo de Unicauca, que hay problemas locales, hay un sistema tecnológico local por todas las universidades del CREPIC, entonces, ¿cómo hacemos ese incentivo endógeno? O sea, tú tienes el problema, yo tengo la universidad, tengo mi grupo de investigación, ¿cómo te voy dando solución o atención a lo que necesitas? Y en la medida en que ese problema local se atiende, se puede escalar o se puede llevar. Ejemplo clásico que conozco, antes lo conocía mejor, ahora no sé, el doctorado de telemática e ingeniería de la universidad. sí. Uno de los grandes ejemplos de los que como caucanos tenemos que estar orgullosos, y ellos empezaron así, con su grupo de telemática a responder trabajos. En ese momento era la telemedicina, no sé ahora en qué están trabajando, telemedicina, yendo a Sí, la Brasil. costa pacífica, exacto, atendiendo problemas locales, pero con tecnología adaptada. Y en la medida en que iban fortaleciendo su ejemplo, lo iban escalando y se convertían en ejemplo a nivel nacional e internacional. Entonces, sí hay casos para observar, y de eso creo que Mira la de que Cauca va por un buen camino. con ese ejemplo y por como lo has mencionado, supongo que al cabo del tiempo has ido conociendo otros, pero me estás corrigiendo una idea porque yo he sido muy crítico con todo esto, con el conocimiento y el saber endógeno, porque me parece que a veces es una forma de las instituciones centrales querer quedarle a las periféricas y locales, decirle, bueno, resuelvan ustedes sus cosas, ¿no? Uh -huh. Porque pues, ustedes tienen que tener su conocimiento endógeno y resulta que hay cosas que efectivamente no se pueden resolucionar con los sectores donde el problema está. Uh Pero aquí -huh. vemos un caso, y me imagino, como te digo, que tienes que conocer más casos donde precisamente se va escalonando. Entonces ya hablamos de lo político, hablamos Uh -huh. del engranaje de la ciencia en medio de todo esto, y hablemos eso, un poco también del engranaje de lo local con lo nacional y con lo internacional, porque me Uh imagino -huh. que hay que también saber hacer eso y sobre todo transversalizarlo, pasarlo, comunicarlo y también saber llevar, porque ahorita muchas cosas a nivel locales están ayudando muchísimo a entender en otros lugares del mundo cómo resolver ciertos procesos o problemas similares, ¿no? Sí, Cómo hay, sería esa?
Mira, yo soy fan de la universidad, del concepto de universidad, o sea, desde afuera o desde adentro, uno más desde adentro que desde afuera la critica mucho sobre la pertinencia, la investigación, quién se gradúa, en qué se forma, en qué no se forma, pero dentro de todo, repito, dentro de todas las organizaciones, la universidad es la que tiene todos los elementos, uno, para escuchar a quienes lo rodean, de una forma, no con la urgencia de dar dinero, de resolver un problema como puede ser lo político, ¿no? La gente va a la alcaldía o al consejo cuando tiene un problema ya, o sea, cuando no Sí, tengo para comer o cuando necesito esta resolución y es como que la solución es para mañana es tarde. La universidad tiene otros tiempos, a veces uno lo critica que es lenta, es verdad, pero digamos que tiene otro diálogo. Entonces, para hablar con las organizaciones sociales, la universidad podría mejorar esos espacios de comunicación y la puede retroalimentar mucho para la pertinencia de su formación y de su investigación. Y a la vez tiene la capacidad de conectarse con el mundo por medio de los grupos de investigación o los docentes que tienen como que la sociedad les paga para pensar y enseñar. Mira qué lindo es ser docente y uno a veces no se da claro, cuenta. O sea, la sociedad de sus impuestos pone dinero para que tú aprendas, para para que enseñarlo. enseñes y para que comuniques lo que has aprendido con el formato que creas, consideres. Entonces ahí el docente y el investigador, que algo de diferencia que hay entre Colombia y Argentina es que aquí en Argentina existe la carrera del investigador, o sea, el investigador como Muy interesante. profesión. En Colombia no existe y cuando yo digo que en Colombia existe no me creen. O sea, aquí por una tradición de la educación, porque en los 50 se estableció lo que hoy se llama el CONICET, que es lo mismo que, ay, se me fue el nombre, que en España, se me fue cómo se llama en España o en otro lado, la CICID. Bueno, hay organizaciones que forman investigadores. Que Entonces, informan, sí. en Colombia no existe, no es Colciencias, Colciencias es la parte política, es la organización o la institución que tiene como misión formar investigadores. Entonces Aquí aquí creo que habla, existió algo y se dañó, que creo que no funcionó como cosa rara. Me parece que sí hubo algo y no sé, similar, habría que ver la historia, pero por pero se ejemplo me hace que acá sí. el investigador tiene un rol muy importante o se reconoce como investigador, o sea, es alguien lo mismo, que a la sociedad le paga por investigar. También tiene Sí, sus críticas, que investiga lo que no es un problema y todo, pero existe, igual que en España, igual que en México, igual que en Brasil. Entonces, no gratis, los sistemas científico-tecnológicos tienen para responder. Por ejemplo, hoy ya aquí en Argentina ya se habla de producción local de la vacuna en alianza con los rusos y no sé, creo que con los chinos, bueno, ahí sí me equivoco, pero con los rusos ya hablan de la Sputnik Argentina, versión argentina o sí, un se habló. ensamblaje o algo. ¿Por qué? Porque hay una capacidad para traer la tecnología, cosa que en Colombia, yo por ejemplo fui joven investigador de Colciencias, años UPA, y no hay una carrera de investigador. No, O no te lo hay. metes como docente de la universidad o sigues siendo parte del grupo de investigación y el grupo de investigación con todo el esfuerzo posible busca fondos para que tú sigas allí. Y eso es algo que no da resultados en el corto plazo. O sea, políticamente no es rentable, pero en el mediano y largo plazo sí. Entonces, eso es lo que a la política no le gusta, por ejemplo, cuando hay cosas que luego no se le pueden poner un apellido político, sino como que es un esfuerzo de país. Entonces, algo que sí valoro de acá es que hay muchas cosas que son esfuerzo de país, no de un partido político. Y eso en Colombia bueno, ya no hablo más mal de Colombia, pero nos falta mucho. Habla, habla, No, es que yo me habla. prometí que no iba a hablar mal porque luego no. No, no, Pero no, no. algo que sí falta en Ya. Colombia son ideas como siempre uno dice, de cliché, pero es verdad, ideas de país y de Estado, no de Sí, partido sí. político y de cosas que queden. Entonces, por eso yo hablo mucho de la universidad y de lo que la universidad pueda hacer y pueda emprender, por legitimidad, por credibilidad, por, por el aprecio que la sociedad le tiene a esta organización en general, por lo que genera de largo plazo, que no sé qué otra institución podría tener tan buen reconocimiento. Creo que es ese. Ojalá hubiera más. Ojalá yo pudiera decir, bueno, está en tal organización, tal Claro. estructura, pero ahora la mente no se me... El Mira que partido sí había, político no es. no recuerdo, pero sí había un centro de investigaciones que era paralelo a que había surgido en Argentina en los años 50, que de esa, Mm,
gran trabajo que hizo con ICES, de ahí salió Mario Bunge hacia Estados Unidos, salieron muchos Ah, científicos en el área de la física. Argentina había crecido mucho en esa área. Tiene un ujú, trabajo creo que es en paleoantropología y en todo el sector de la arqueología muy grande y habían hecho unos avances tremendos, ¿no? Pero ujú, bueno, medicina también, creo ujú, que ha habido un retroceso en relación a los proyectos anteriores, pero bueno, el pero punto es que bueno. sí, en Colombia lo hubo, existió, pero no recuerdo el nombre. Hoy estaba buscando a ver si ubicaba. Pero bueno, Adriana, y antes de continuar un poco con el tema, de un saludo a todas las personas que han entrado. Hay Sí, ahí veo a bastantes Javier seguidores. Triana, que es un especialista en Sí, perspectiva del externado. Veo a Johan Rivera, que fue uno de los chicos de Parquesop, en ese momento de Parquesop y ahora es de sí, la, sí, de hay la, de la bastantes. incubadora de software. Mi hermano estaba, Andrea, una amiga de teatro de acá Argentina, que en alguna época hice teatro. Y sí, veo amigos, veo amigos. Sí, sí, hay bastantes. Bueno, un saludo a todos los que entraron y bienvenidos aquí a los jueves temáticos de Pablo y sus mundos para que me sigan y Ujú, continúen, que vendrán muchas cosas y espero también, Adriana, que en un futuro también le saquemos, en más futuros de los posibles que tenemos, tengamos más temas, ¿no? Para conversar. ujú, Adriana, una cosa interesante es que, bueno, nos comentabas sobre esto y nos comentaste un poco el engranaje y el papel que en últimas debe jugar un Estado, debe jugar el sentido de nación para poder que eso local se vincule con eso internacional. ujú, Pero, pero yo creo que hay una cosa y contrastábamos un poco el papel entre de lo que se estaba ocurriendo aquí en Colombia, eh, y cómo nos hemos vuelto un poco resolver eso de manera inmediata. La ciencia la hemos visto y la innovación y la tecnología literalmente como un incendios. O sea, resuélvame este problema inmediato, pero solo en el momento y no pensamos en que podíamos haber hecho algo por eso desde antes. Y se nos vuelve para resolver cosas, ¿no? Cuando en realidad puede ser mucho más allá. Ahora, yo quisiera que porque voy a ir hacia otra pregunta, ujú. pero antes de, para poder pasar a esa, tenemos que indagar sobre la siguiente. Y es, Adriana, por qué es importante para una sociedad que en realidad piense el futuro? ¿Por qué es tan necesario que lo haga y que no se vuelva tan inmediatista, no se vuelva solo en su Mm. presente? ¿Por qué Mira, consideras tú? mira, cuando uno ya estudia mucho esto y se da cuenta lo que siempre, lo que otros países, otras personas o uno mismo hace, uno dice, ¿cómo es que uno no lo piensa más, no? Ejemplo, ¿por qué lo voy a traer al tema personal, no mío, sino en general, ¿por qué las personas entran a una universidad? Porque se quieren preparar para tener herramientas para tener un mejor bienestar, ¿no? O esa es la idea que tenemos. ¿Por qué una familia quiere tener su casa propia? Porque le da un techo para tener un lugar o tener un lugar donde vivir y ante una calamidad tienen un lugar donde esconderse, ¿no? Muchas veces, ¿por qué alguien pone un negocio? ¿Por qué pone un kiosco, una tienda, un restaurante? Y tiene que invertir, o sea, poner dinero, se endeuda, ¿no? Es Sí, claro. porque con ese esfuerzo sabe que va a llegar a algún lugar. El empresario, el emprendedor. ¿Por qué le apuesta tanto a una idea, se endeuda, estudia, viaja a congresos? Tiene en el fondo una ilusión de que lo que estoy haciendo hoy, en 5 años, voy a tener un gran proyecto. Porque un campesino siembra una hectárea de papa de yuca, porque sabe que en 6 meses, bueno, no sé los tiempos de cosecha, pero en 6 meses, un año, va a tomar su producto y lo va a llevar a vender al mercado. Entonces, mira que la idea de futuro siempre ha estado con nosotros. Ujú. Individualmente siempre ha estado con nosotros. Hay cosas que salen, hay cosas que no salen, vienen la coyuntura, los problemas, pero naturalmente, o por lo menos dentro de nuestra sociedad occidental, el futuro es la razón por la cual nos endeudamos, vamos a la universidad, compramos un auto, ¿no? Planeamos un poco a largo plazo. Ahora, colectivamente, no hay esos espacios de diálogo para saber qué futuro crees tú y qué futuro creo yo. Entonces, si Claro. uno le pregunta el futuro, digamos, de Popayán a la gente que tiene dinero, no, es la ciudad turística, es la de Semana Santa, hay que tener las paredes blancas para que venga el turista. Si yo le pregunto el futuro al chico del barrio de clase media baja sobre Popayán, es un lugar de educación, trabajo y empleo. Entonces,
el futuro no es el mismo para todos, pero el lugar, no existe ese lugar para ponerlo en consenso y trabajar sobre él. Y por lo general se escucha más los intereses, obviamente, de quienes tienen más poder. Claro. Y más cuando empiezan a suceder los problemas y los conflictos y las crisis, con mayor razón, si yo me estoy ahogando y tengo el agua al cuello, claro que voy a estar pensando qué voy a hacer mañana. Y se convierte como en un círculo vicioso. Yo no quiero idealizar la perspectiva de que pensar en futuro es lo más, o sea, es lo más importante, pero sí es un elemento que marca diferencia frente a lo que hacemos hoy. Hay frases que no, ya te dije que no iba a decir autores y Pero frases, eso es pero bien importante lo que acabas de decir, ¿no? Marca mucho la diferencia de lo que estamos haciendo hoy. Esa es una exacto, frase de Adriana marca, para enmarcar. no sé, yo ya no sé si es mía o no es mía, pero por ejemplo hay una frase que decía, pensar en el futuro ilumina el presente. ¿Mm? O sea, o sí, no me acuerdo más, pero el futuro, el pensar en el futuro, si bien no es la última, porque dice, mira, yo me ilusioné con tener mi casa propia y ahora veo que la deuda no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero el pensar en que yo podía tener una casa propia me llevó de pronto a ahorrar, a buscar de pronto un terreno, a imaginarme si puedo o no puedo. Entonces, los criterios para yo decidir hoy sí cambiaron a que si yo no pienso mañana, ¿qué? Ajá, es cierto, sí. Entonces es tener otra herramienta más dentro de mi cajita para yo actuar hoy. Ahora, ¿qué pasa si no pienso en el futuro y actúo hoy? Actúo y hay mayor probabilidad de fallos, de riesgos, de no me di cuenta. Y ya viene lo que es la planeación y la previsión, que eso sí todos ya lo tenemos como en nuestro argot. Otra cosa es que lo mismo que digo con vigilancia, en otros países sí están pensando en el futuro. Claro. Entonces, si como país no pensamos en nuestro futuro, siempre vamos a estar dependiente de lo que otros están haciendo. Y siempre vamos a estar dependientes. Ya somos dependientes de muchas cosas, en el celular que tenemos, en el internet que tenemos, en la red 5G que tenemos, en la televisión, está bien. Ya a estas alturas no vamos a ser líderes en ese tipo de tecnología. Pero si no nos atrevemos ni siquiera a marcar un campo o una línea donde al menos podamos no liderar, sino al menos acompañar el crecimiento, eso va a generar pobreza. Porque siempre vamos a estar dependiendo de quienes sí piensan en el futuro. Entonces, digo, como países como Taiwán, está bien, tienen otra geopolítica y no vamos a entrar en esas diferencias, pero países como Taiwán, China, países nórdicos, Italia, Francia, Reino de Inglaterra, todos tienen planes de aquí a 30 años y de aquí a 40 años. Las grandes empresas de móviles tienen planes de aquí a 10 años. Un dato, ahora que estamos trabajando el tema de movilidad sustentable. Ujú. Al año 2030 ya van a dejar de comercializar autos sin de combustión, de gasolina. Año 2030, o sea, estamos ya a 10 años. A 10 años, sí. A 10 años. Entonces, los países nórdicos y los países europeos que ya tienen una trayectoria del auto eléctrico desde hace 10 años, claro, a ellos les va a ser Claro. fácil porque si vas ya tienen dónde La cargar, ya transición tienen la es mente. infraestructura y todo. Exacto. Si Colombia, Argentina, Perú, Chile no hacemos frente a eso, nos va a llegar el 2030. Y van a decir, no me avisaron, no, y va a ser todo a la carrera. Van a empezar a hacer licitaciones a la carrera, van a hacer, entonces empieza la corrupción, empieza, bueno, todo ese engranaje de querer solucionar las cosas ya. Ujú. Y No, no vamos a estar preparados. Entonces las personas o los autopartistas y toda la cadena de autopartes que venía atrás, como el Estado no dio señales de cambio de la transición energética hacia la movilidad sustentable y todo lo preparado para el auto eléctrico, vas a decir, ¿cómo? En 2 años, entonces, ¿de qué voy a trabajar? Y las estaciones de gasolina van a decir, ¿cómo? Y entonces ahora, entonces dame impuesto, y se arma un conflicto. Todo diciendo, pero miren que hace 20 años venimos diciendo lo mismo. o sea que Entonces, eso, hay que guardar este programa, Adriana, y que en 20 años, en 10 15 años lo estemos viendo otra vez. Adriana exacto. lo dijo. Mira, todas las automotrices, y estoy hablando de algo que todos, bueno, la Sí, mayoría tienen auto, yo no tengo, todas las automotrices ya tienen su primer modelo de auto eléctrico. sí, sí, claro, y de hace rato, To- sí. Desde hace rato, y uno lo escucha, China está a nivel nacional
armando todo su plan de auto eléctrico y de electricidad porque sabe que hay una crisis del combustible. Bueno, ellos la tienen más clara, la vienen preparando desde hace 10, 15 años. ¿Cuándo surgió el primer auto eléctrico? Nosotros, Latinoamérica, vamos a ver cuáles son nuestros planes de movilidad sustentable. Doy esto como ejemplo, ¿no? O Sí, sea, de muchos como, sectores que pueden haber ahorita claro, entonces, pero detrás viene toda una cadena, los autopartistas, el que arregla el auto, el que arregla los motores, acá hay toda una industria autopartista en Argentina, ellos tienen que estar preparados. Entonces, no, aquí en este caso la perspectiva no termina siendo, ay, el sueño, la ficción y el- la probabilidad. Ya te lo están diciendo con 15 años de anticipación. y cómo una tecnología va cambiando las cosas. Leí ayer una cosa que es graciosa, pero decía cómo las empresas de timbres están alteradas con el WhatsApp porque ya nadie timbra. Porque todo el mundo con el WhatsApp, salí Claro, por favor, sí, ya sí. no se Entonces, avisa. cuando uno ve el avance tecnológico, lo ve como una anécdota, ¿no? O sea, Sí, como, pero ay, mira a cuan- ellos lo que están haciendo. El tiempo va pasando, el tiempo va pasando. Y eso, por ejemplo, ese es un ejercicio lindo. Es identificar hechos portadores de futuro. Entonces, cuando yo leo Ujú. una noticia sobre una tecnología emergente en algún lugar, sobre una tecnología disruptiva, no es solamente la noticia, ay, mira que no sé quién y no sé quién ya, no. Porque en 5 o 6 años eso ya va a ser parte de un mercado. Porque, porque el mercado va a empezar a creer y a convencerse. Y luego nosotros, cuando ya está en el mercado, ahí es cuando los latinos entramos a jugar. Entonces siempre entramos tarde. Pero ahí Sí, viene una cosa importante y yo sé que estás trabajando en eso también. Entonces, ¿cómo estamos, al menos desde Argentina, lo que conoces con respecto a la innovación y a la creatividad y el apoyo a eso? Porque pues depende mucho de eso. Mira, te doy un claro. caso, ahorita que mencionaste el caso de telemática aquí, pasó Ujú, un caso aquí en Colombia, aquí en la Universidad del Cauca, una tesis increíble, a mí me la contaron, de unos chicos que hicieron un trabajo. Y bueno, todo quedó en el texto, como siempre. ujú. Hasta que sucedió, y esa historia me la contaron fuentes cercanas, ¿no? Un cuento, no, gente que conoce directamente el caso. Y me dijo que llegó un japonés aquí a revisar información, revisar tesis, y leyó esa tesis y dijo, necesito a los autores. Los contactos se los llevaron. O sea, Ujú. pero lo increíble es que yo digo, ¿cómo puede quedar un trabajo de 2, 3 años ahí guardado y venga otra persona de otro país y ve y dice, aquí no hay nada? O sea, es Ujú. prueba de que los trabajos en las universidades no los estamos aplicando, no se está innovando, preferimos seguir de una manera muy aquilosada y pesada manejando las mismas cosas. ¿Cómo se está manejando ese asunto de la innovación? ¿Qué has visto? ¿Cómo se puede proyectar? Y la creatividad, Pues porque eso que me estás mencionando va directamente allí. Es sí, porque si alguien aplica es porque hay algo nuevo y dice, prestémosle atención. pues Ah, mira, tengo varias respuestas para eso. Uno es que lo que te digo, que a nivel local no hay un sistema que identifique esas alertas. O sea, esas tesis de doctorado laureadas, sea dispositivos, de ideas, queda, como siempre decía, queda en los anáqueles, pero tampoco queda en la publicación o si queda en la vía digital, no hay sí, es que quien la no es, recepcione y la comunique y la vincule a quién. Empecemos por ahí. Cuando vino este chino, este japonés que me cuentas, o este actor externo, para no ponerle nacionalidad, es porque existe la figura del broker tecnológico, el vinculador tecnológico global. Es aquel que sí, hace vigilancia tecnológica, que es lo que nosotros hacemos, de estar buscando información alrededor del mundo, que eso lo hacen hace años, después de la Segunda Guerra, hace años, por ejemplo en Inglaterra, tuve, gracias a Dios, la oportunidad de ir hace muchos años, y ahora no sé si vuelvo a tener esas oportunidades. Y nos explicaban eso, ellos tienen el sistema de vigilancia, entonces ellos lo que hacen, nosotros también tenemos ese sistema de vigilancia, que cuando nos interesa un tema, buscamos en las bases de datos de publicaciones, vemos las publicaciones, la diferencia es que ellos identifican al investigador, van y lo traen. Van, le pegan claro, el telefonazo, te necesito, venga para acá, porque usted está haciendo, nosotros hacemos vigilancia, identificamos, pero no pegamos el telefonazo para que venga, y porque para tenemos que traerlo. pagarlo, para traerlo y armar redes. Entonces, en ese caso, ese broker tecnológico es porque sabía lo que estaba buscando, porque hizo una búsqueda en bases o de patentes o de publicaciones científicas y ese paper o ese trabajo porque está publicado digitalmente, se activó y él ya sabe eso dentro de su rompecabezas como broker tecnológico global que es, ya sabe dónde va. Entonces no es gratis el que haya viajado, digamos, a Popayán o a Colombia, lo que sea.
Esa es como la primera respuesta. Acerca de Argentina, cada sector tiene un nivel totalmente diferente frente al grado como de madurez del sistema científico-tecnológico. Por ejemplo, agroindustria alimentaria, que es uno de los más fuertes de acá, tiene el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y ellos tienen sus investigadores. Y están ubicados en todas las provincias de Argentina y tienen sus centros experimentales, sus centros de investigador, existe el investigador INTA, hay doctorado, la gente se doctora, va bien. Entonces, digamos que dentro de ese ambiente científico-tecnológico, en el sector agroindustrial es maduro desde hace muchos años porque se creó a la par que el INTI, que es otra organización de investigación tecnológica industrial. Acá el sistema es así, está el ministerio como director de política, Sí. está el CONICET como la institución que forma a los investigadores, está la agencia que es la que mueve la plata, la billetera, está el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es todo el sistema como al servicio de la agroindustria. Está el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que está al servicio de la industria. Y cada provincia tiene como su propio sistema científico-tecnológico que asimila un poco lo que hace el CONICET. Entonces, en eso el sistema está mucho más maduro que Colombia. Entonces, tiene más herramientas. Igual, tienen también sus dificultades en vinculación, sobre todo en el tema financiero. Porque al final, lo que hablábamos del mercado, ¿quién invierte? Claro. Entonces, el Estado invierte, o por ejemplo ahora con lo del COVID, el Estado, el Ministerio lanzó una convocatoria a partir del problema, solución problema, eso fue como innovador. Hay una pandemia, llamaron o hicieron convocatoria a todos los grupos de investigación para que dieran su solución desde su quehacer. Entonces todos alzaron la mano, pidieron dinero y en términos de un año, uno eran los barbijos, por ejemplo hay un barbijo con ICET, otros eran vacunas de diferente tipo, otros mecanismos de protección y todo alrededor de solucionar un problema. En ese caso, no hablamos de prospectiva, en ese caso es ciencia para la solución de un problema, pero porque hay todo un entramado institucional. Eso pasa con agroindustria, con biotecnología, de pronto con salud ahora a raíz de la pandemia, porque antes de pronto no era tan así, tan organizado. Pero hay otras áreas donde apenas ahora se está armando, como el tema de energía y litio. El litio es lo que va a dar las baterías al futuro y está ubicado en la zona norte de Argentina, comparte con Bolivia y Chile, casi el 70% de la cantera de litio a nivel mundial. Entonces ya ahí sí se está haciendo un poco más previsivo porque ya vienen todas las multinacionales para sacar el litio y convertirlos y darle insumos para las baterías. Entonces ITEC, que es una empresa estatal, tiene está trabajando en baterías, también van a su paso. Y ahora que el mercado empieza a presionar o que la cosa ya no es tanto de futuro, sino que ya es más de mediano plazo, empiezan a aparecer actores inversionistas o Ujú. alianzas con empresas. Entonces creo que el mercado es un actor muy importante, a veces uno lo demerita, ahí es donde el Estado tiene que ser hábil para atraerlo en lo que le conviene, pero también el Estado de tener sus mecanismos de financiación para aquello donde el mercado no le ¿Dónde es es activo? atractivo. Entonces, tecnologías como TIC, energía, bueno, lo automotriz, hay un ecosistema privado, las automotrices, bueno, hay gente que está dispuesta a pagar porque sabe que le va a dar. Pero hay temas que son huérfanos, como el Claro. cambio climático, lo que hablaba riesgos, incendios, enfermedades huérfanas, de pronto que no les son atractivas de mercado para las farmacéuticas. Entonces ahí es donde el Estado tiene que prestarle atención y con sus escasos recursos ser atractivo para que pase un poco de ciencia de dispositivo y escale por lo menos a manera local, no a manera Ujú. global, pero sí solucionar el problema a manera local. No sé si, como siempre, me voy de Sí, mambo o se pero entiende o me no. parece que das en algo muy clave y bueno, me sugiere, ¿no? Es también ayudar o buscar que el Estado también se vuelva un actor inversor del mismo y que Uh -huh. también participe en ciencia y en tecnología, que él mismo genere Es ese que tipo de... Es que mira, yo creo que hay un mito frente a la relación del Estado y la ciencia y la Ujú. tecnología. Porque nosotros vemos la ciencia y la tecnología como una princesa, como algo que solamente le interesa a los investigadores. Y los países desarrollados han encontrado en la ciencia y la tecnología un aliado para sus propios planes de poder. Por Claro. ejemplo, si lees a Mazzucato, que aquí la leen mucho en Argentina,
ella comprueba cómo el Silicon Valley no hubiera sido posible sin la intervención del Estado. ¿Por Claro, qué? O sea, cuando uno habla de Silicon Valley solamente ve a los CEOs, a el de Apple, no me acuerdo ahora el sí, nombre, o sea, lo ve como el dios. Pero la verdad, para que Silicon Valley hubiera sido y sea lo que soy, es porque los estados, tanto nacionales como locales, y las universidades alrededor, estatales y privadas, han claro, puesto sus insumos y sus recursos para que sea lo que es. No digo que claro, Colombia claro. debe tener un Silicon Valley o no, pero el Pero si Estado, quiere tenerlo, tiene que, claro, el Estado tiene, si quiere un Silicon Valley, si quiere estas empresas, o sea, o aliarse con estas privadas que uno dice, estas multinacionales, pero si nosotros queremos tener un sistema científico que responda, el Estado tiene que invertir, el Estado local y nacional. ¿Por qué? En infraestructura, en formación, en incentivo, en el emprendedor, en la startup, simplemente el chico que quiere entrar a la universidad, en un ICETEX, por ejemplo. ¿Cómo en Colombia te van a cobrar para, o sea, un chico se tiene claro. que endeudar con el ICETEX para estudiar en una universidad pública y 5 años de su vida para pagarle al ICETEX? O sea, eh, Sí, es terrible, es una cosa terrible y aquí eso está pasando. exactamente, o que un doctorado, por ejemplo, aquí en Argentina los doctorados son gratis, o por lo menos en las universidades nacionales no es tanto el esfuerzo. Estudiar en Colombia un doctorado es mejor irse para Carísimo, Europa. Es carísimo, es imposible. carísimo, carísimo. O sea, yo estuve viendo a ver si estudiar doctorado, bueno, en una universidad pública, 80 millones de pesos. Decime yo de dónde saco 80 millones de Claro. pesos. Entonces, no es que estemos hablando de cosas diferentes, de que el Estado es lo socialismo y la ciencia y la tecnología es lo privado. No, no. O sea, si vas a ver los países, Inglaterra, o sea, el sistema científico-tecnológico de Inglaterra está basado en el Estado, no es en la empresa privada. Y ellos que están en el board del Y mundo, son ellos están pensando, proteccionistas en eso. y son proteccionistas, exacto. En Estados Sí, sí, Unidos sí. el agro está protegido y tiene todo su sistema científico-tecnológico al servicio del agro, del maíz, que es lo que les da dinero. Entonces, yo creo que ahí hay que, de pronto nosotros no sé por qué en Colombia pasa esto, porque la verdad a nivel latinoamericano Colciencias está muy bien reconocido. O sea, cuando llegué acá todo el mundo me hablaba de Colciencias. Ha perdido ese eje protagonista frente al desarrollo de la vida cotidiana de los pueblos. O sea, la universidad está presente, pero aquí me dicen, Javier, tren el esfuerzo Sí, por Ruta N, claro, exacto. Pero ves, o sea, Ruta N, por ejemplo, es un entramado privado de empresas públicas de Medellín en Medellín y el Estado de alguna otra forma ha estado presente. Hay ejemplos en Colombia, ojalá se pudieran replicar y adaptar a sistemas de pronto que no son Medellín, sino que es una región, por ejemplo, más frontera con Brasil. Digan, mira, imagínate, Colombia tiene la frontera más rica en biodiversidad con Brasil y con Venezuela. sí, Decime, ¿qué organización de ciencia y tecnología colombiana está tratando de trabajar esos temas como plan? O sea, existen, pero falta fuerza, o sea, culturalmente valorar esa fuerza para proteger la biodiversidad, no digo hacer negocios porque analizarla, eso suena estudiarla. horrible, pero para protegerla, para que la gente de allí viva mejor. Esas cosas son las que hay que valorar, o sea, armar esos ecosistemas científico-tecnológicos para lo que necesita en ese lugar. No estoy hablando de Ujú. solo Silicon Valley TICs, estoy hablando Sí, de los pequeños. eh, Alguien decía sistemas nacionales de innovación y luego una amiga que sabe mucho de esto me dijo, es imposible o es utópico pensar en que hay sistemas nacionales de innovación. Hay ecosistemas, hay pequeños nichos de conexión y de diálogo que el Cauca tiene el ecosistema. O sea, Cauca tiene elementos de coordinación entre lo político, en donde yo estuve, falta fuerza, falta el elemento de financiación. Entonces uno dice, bueno, ¿y el sector financiero dónde está? y O sea, voluntad, ¿no? Mañana veo falta de voluntad, o sea, es que hay muchas cosas, pero están como sueltas, ¿no? Como sin necesidad de conectarlas, ¿no? La ven, exacto. qué Decime por voluntad, qué no un Da Vivienda, un Colpatria, un Bancolombia, no tienen el sistema para fomentar ciencia y tecnología. claro. O sea, ellos manejan la plata. Miremos, por ejemplo, en España, el banco, el BBVA está haciendo mucho trabajo por divulgar y conectar ciencia. Uh -huh. To- Toda una cantidad de trabajo que están haciendo en presentación, en gente que está haciendo trabajos y proyectos. Ellos se encargan de divulgarlo y de presentarlo
invierten en eso. Y hasta ganan rédito, ganan un Claro, goodwill, la gente lo ve, porque la ciencia está, ahora a partir del COVID, la ciencia está mejor valorada, o siempre ha sido valorada, pero tiene una mejor, digamos, cara, ¿no? sí, Como que ya el de a pie o sí, uno que no. al La menos la gente habla gente ya más, habló más exacto. y así sea para preocuparse y pensar que es un complot y una conspiración, pero al menos está Exacto. en la boca de la Al gente. menos como actor apareció. Algo ahí sí. Dice Porque Omar, Parquesov era nuestro Silicon Valley. claro, ahí yo le preguntaría a Johan que andaba por ahí, por ejemplo, este es un caso para analizar, porque Hay que yo estuve, contextualizarle un poco al que no sabe qué es Parquesov acá en Guayama. sí, por ejemplo, yo a Johan, a los, los que era Parque Sofía ahora están allí, o a Wilfred, si lo conoces, a ellos, Sí, sí, cómo, ha cómo, habido, sí, claro, cómo fue mutando esa idea de parque, como de nuestro pequeño Silicon Valley, con el mango que luego se adquirió la marca, a lo que es hoy después de 10 años, con todas las dificultades, con todas y las muchas olas de dificultades. financiación. ¿Cómo eso ha podido incentivar o desincentivar, o mostrar, no desincentivar, mostrar la realidad o el duro camino que es emprender? Si es duro emprender con tecnología madura, imagínate lo que es emprender ciencia y tecnología por fuera de una universidad. Claro, O sea, es muy duro porque es como la perspectiva. A veces yo vender futuro cuando no existe, el son emprender, intangibles. son intangibles. Entonces, bueno, así me empecé, porque por lo general empiezo a hablar de esto como diciendo, les voy a hablar de algo que no existe, pero que es importante hoy. O Claro. sea, como algo que no existe es importante para mis decisiones de hoy. Lo mismo lo veo en un emprendedor de base tecnológica. ¿Cómo vender una idea? Cuando recién aparecieron las páginas web, cuando recién aparecieron los primeros software y se acercaban los emprendedores. No, Pero es que mis software puede hacer esto, esto y esto. Bueno, dame un aquí hay que prototipo. aprender mucho, en este caso hay que aprender mucho de los jugadores de azar, ¿no? De los apostadores. Yo creo que es una Mm, apuesta, o sea, y hay que saber hacia dónde mover esa apuesta de mejor manera, saber conocer el caballo, saber conocer cómo es el juego y hacia dónde. Adriana, una pregunta importante, pero bueno, aquí viene algo, y no sé si hay preguntas también de sí, de que ahí que nos hay gente están que nos viendo. conoce, que nos dé duro. Sí, el que tenga preguntas por hacer. Porque me pasé una que quería hacerte, pero es porque obviamente Ujú, me ha ido llevando a otra cosa. Ah, y bueno, voy a atar estas dos preguntas, más bien en una sola idea. Y es que es cierto que hablamos del futuro, es cierto que tú dices no hay que romantizarlo, pero aún así sé que debes tener un espíritu por lo menos alentador para entender que tu público, la gente a que vas, tus estudiantes, quieran mm, apostarle a la inventiva, a la innovación, a mejorar y pensar en un mañana mejor para todos. ujú, Pero no has notado, no sé, porque yo creo, y más aún, yo creo que en Latinoamérica nos hemos comido mucho ese discurso que a mi modo de ver es un discurso que nos ha empobrecido demasiado y nos hace ver como es que somos los pobrecitos, nos dieron duro, todavía pensando en la colonia y todavía pensando en una cantidad de cosas que a mi modo de ver generan y se enquistan en nosotros y no dejan desarrollar otras cosas. Pero el punto es, ujú. ¿no has visto que hay como una serie de discursos o muy apocalípticos o muy distópicos donde la gente siente miedo ante el futuro y todo lo ve un caos y ya como el meteorito Mm, nos va a caer encima, entonces no hagamos nada y viene otro virus y va a ser peor y esto no va para ningún mm, lado, esto... Entonces hay como mucho ese discurso a nivel social y yo creo que mucha gente puede aprovecharse de eso, ¿no? Para ujú, aprovecharse el miedo y todo. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Porque yo te iba a decir era, bueno, ¿por qué crees que sea eso? Pero más allá de eso, ¿qué mm. necesitaríamos para superar un poco esas barreras cognitivas que en última para pensar un buen futuro? O sea, ¿qué podemos hacer para pensar nosotros un buen futuro que vaya más allá de este tipo de cosas? Pues mira, no sé si tenga la respuesta porque ha sido difícil primero personalmente asumirlo, porque, o por lo menos aquí en Argentina, la cosa no está fácil, ¿no? O Ujú, sea, yo ya llevo 10 años acá. Cuando llegué, 10 12 años,
hablar de perspectiva yo lo veía como algo muy académico, muy conceptual, como que yo aprendí esto, sé que se puede soñar, las provincias, A medida que me fui como metiendo en esta cultura de la crisis, me di cuenta porque al argentino también le cuesta pensar en futuro, o sea, no voy a romantizar que el argentino piensa futuro. Hay como, están Ujú. como los dos. Los de ciencia sí, porque de alguna otra forma ese es como su campo de investigación. O sea, si yo voy a ser científico investigador, sí o sí tengo que pensar a futuro, porque no voy a pensar Sí, claro. solamente algo para hoy. O sea, naturalmente tiene que ser. No, una investigación Pero, dura años, un trabajo dura años, eso exacto. es O tiempo. sea, si vas a estudiar un doctorado o una investigación de base, sí o sí tienes que estar metido en el futuro, porque si no, ¿qué estás haciendo? Sí, O por lo menos vendeme a qué le estás apuntando. Ahora algo que sí es algo que todavía personalmente me ha costado mucho es hablar de futuro en medio de las crisis, porque la gente padece la crisis, o sea, la crisis no es solamente una coyuntura, son años y años de inflación, de pérdida de poder adquisitivo, ahora con la pandemia de pérdida de empresas, entonces vienen los dos discursos. En la crisis hay que pensar en futuro o hay que solucionar el presente. Cuando apenas arrancó la pandemia, en el programa no sabíamos qué hacer. Nos quedamos como petrificados porque ¿cómo te voy a vender un estudio de 5 a 10 años o al ministerio saber qué hacer cuando hay una pandemia que se nos viene encima con todo? Entonces hacíamos vigilancia tecnológica. O sea, como que a eso nos dedicamos, que fue revisar lo que en otros lugares estaban haciendo. Entonces, que los respiradores, la vacuna, todo como pensando en que lo que están haciendo en otros lados en ese momento, en Italia, en España, iba a ser nuestro futuro próximo. Entonces la gente consumía, o por lo menos en el ministerio, eso les pareció interesante, como traer en un mismo lugar diferentes artículos científicos o publicaciones mostrando cómo Italia y España, tipo marzo, abril, mayo, estaban atendiendo lo que podría ser un colapso en ese momento de las UCIs y hospitalario, porque esa era la preocupación y aún es la preocupación ahora. Entonces, ahora en perspectiva, nosotros como programa, ¿qué estamos haciendo? No es vendiendo estudios a 20, a 30 años, sino más hablando de la importancia de trabajar con futuros más cercanos. Millennium Project, por ejemplo, es una organización a nivel mundial, la Cruz Roja los contrató para ver cómo la pandemia, de perspectiva, ¿no? Ellos son sí. futuristas. La Cruz Roja los contrató y ese estudio está en internet para ver cómo iban a salir los países en el 2021, o sea, ahora este año, eso fue el año pasado, o sea, el futuro de ese estudio es ahora, Sí, es 2021, ahora. 2022 y 2023. Entonces yo dije, estamos en problemas graves, porque si mismo Millennium Project considera un largo plazo, un 2022, un 2023, es porque el nivel de incertidumbre era muy alto para ese Claro. momento sobre el impacto sanitario y el impacto económico. Hoy pensaría que ahora, ¿qué hacemos con todas estas altas tasas de desempleo que hay y con esta crisis? La gente necesita, o una de dos, o el Estado me da la plata para que yo siga viviendo, que son los subsidios, o yo salgo por mis medios adelante. Entonces, en ese sentido, si nosotros tuviéramos de pronto mayor presencia local, mayor presencia territorial, o estamos buscando aliados o esto, instalamos la idea de, bueno, ¿qué vamos a hacer? E ideas de cómo el Estado puede afrontar esto para que la crisis no sea peor. O sea, ni siquiera es para que sea un futuro mejor, es para recuperar lo que se tenía antes. Eh, entonces, el futuro, yo no sé si el futuro sea, por ejemplo, ciencia ficción, hay un compañero, bueno, no sé, Jean-Paul Pinto, prospectivista, él la forma de comunicar futuros es con trabajos de ciencia ficción. Ujú. Entonces, él en su tesis de doctorado hizo toda una recopilación de cómo a lo largo de los años los cineastas imaginaban el futuro, desde 1910, 1920, 1930, y hay unos que, como tú dices, la apocalipsis, ¿no? O sea, llega el meteorito, llega, no vamos a tener agua, no O los vamos, entonces eso es zombies. los zombies, todos conectados, bueno, una pandemia, muy poco apocalíptico. Otros que le apuntan a la utopía, en donde todos vamos a vivir mejor, van a haber mejores condiciones, vamos a tener más años, que en eso creo que se ha avanzado, es que ya nuestra expectativa de Sí, vida ha es aumentado los mejor. años, entonces vienen otros problemas, entonces cómo atender a la gente de 80, 90 y 100 años, entonces ¿No? vienen Y otros el dilemas, estrés, y exacto, las la ciudades pensadas, desigualdad. exacto, Uno por con ejemplo, más años de vida y más aburrido, peor, pues. las pensiones, eso ya se sabe, o sea,
la expectativa de vida aquí en Argentina, no sé, pero ahora que vinieron las vacunas de mayores de 70 años, hay una gran cantidad de población mayor de 70. Entonces, si las ciudades están preparadas para ellos, el sistema de salud, el sistema educativo, porque más de uno también quiere estudiar, aprender, y uno, bueno, va viendo. Entonces, en esto yo no quisiera vender ni el futuro apocalíptico, ni el futuro utópico, sino como la probabilidad y de que van a haber cambios de lo que vimos hoy y que tenemos que estar preparados. Capaz que una persona, y ahí se combina con lo personal y ya decía lo psicológico, es que unos, tú me dices que yo soy positiva del futuro, a veces no lo soy tanto, entro en depresión o entro un poco en Sí, ansiedad. Yo creo que el emprendedor es muy positivo por sí solo. A él no hay que venderle esta idea, porque el hecho de tomar sus ahorros y de tomar sus recursos para armarse una empresa y tener, ¿has escuchado el discurso del emprendedor? Te sí, sí, vende hasta el sí, aire. O sea, es sí, el positivo porque también pone de su esfuerzo, pone de su tiempo y y esperamos que la sociedad, y cree cree. absolutamente en ese discurso. Exacto. Hay otros que son más críticos. Bueno, no sé, el politólogo, el filósofo, es ¿no? Se da más la cabeza sobre el futuro, sobre lo que viene, la depresión, ¿no? Sí, Más crítico. Entonces eso ya viene, es la personalidad. Un niño, por ejemplo, ¿cómo le vas a pedir a un niño que el futuro sea apocalíptico? O sea, un niño de 8, 9 años que está aprendiendo a vivir, está aprendiendo a leer, quiere conquistar el mundo, quiere llegar a la luna, es lo más hermoso en perspectiva que hay. Un niño de 5, 6, 7, 8 años, cuando en sus ojos se ve esas ganas de comerse el mundo, que era lo que nosotros teníamos a los 15, a los 16 sí, años, como, ¿te acordás? Como que uno se sí. imagina que tenemos toda una vida por Toda delante. una vida por delante con una cantidad de proyectos. Exacto. Entonces, yo para la persona del diario vivir, hasta para mí misma diría, bueno, es trabajar y pensar en que nuestros hijos y nuestra van a tener un mundo mejor o darle por lo menos mejores condiciones de vida. Entonces, para eso uno trabaja, para eso uno estudia, para eso se vive día a día. Y vienen generaciones atrás que ojalá tengan un mundo mejor o por lo menos se preparen. Bueno, por ejemplo, hablando de la preparación, estos niños de ahora ya tienen que competencias digitales a full. Sí, Competencias, y no es cuento, o sea, por eso los colegios hoy enseñan robótica, programación, decir un niño de 8 años aprendiendo programación y claro, claro. código, porque ellos ya Es tienen que estresante, formar. sí. Pero tienen que saberlo. Claro, O al menos, exacto. por lo menos, saber que eso existe y que en algún momento tendrán que emplearlo, ¿no? Entonces el que Pero, diga, bueno, yo no pienso en futuro, entonces listo, a estos niños no les enseño programación. Ajá, y vaya cuando se gradúe del colegio y se encuentre en la universidad con los que sí aprendieron, ya ahí empiezan claro, las desigualdades. ese punto es importante, ¿no? Y es generar, siempre he pensado que en la universidad insistía mucho en las clases porque me encontraba, a mí me tocaba trabajar con personas de diferentes sectores, poblaciones, y recuerdo que había un prejuicio, gente se juzgaba a sí misma como no poder o no ser capaz de determinado saber por provenir de ciertas regiones, ¿no? Entonces yo soy Ujú. indígena, entonces no puedo saber de ciencia, porque tradicionalmente yo no sé de ciencia. Y a mí eso me enervaba por completamente. Decía, no, pues usted es un humano primero que todo, se puede aprender, ¿no? Se puede saber. Ujú. Y creo que cada generación y cada persona, entre más se haga, tenemos el deber social de si por lo menos no manejarlo, saber que existe, saber que eso hay. O sea, estar informado, ¿no? Mm. Y ahí quería preguntarte algo, Adriana, y es, a mí me preocupa mucho más que el panorama, digamos, local, es el panorama, el, digamos, regional. ¿Hasta Ujú. dónde has visto cuál es la situación de Latinoamérica? Yo a Latinoamérica incluso lo veo más atrasado a futuro, a mediano plazo que la misma África, porque sobre África hay unos planes increíbles que se están Sí. desarrollando, pero Latinoamérica la noto todavía arrastrando sobre un discurso Mm. muy, que la solidifica mucho en unas ideas y en unos dogmas sociales que le hace creerse su propio cuento. Pero no sé cómo tú ves la cosa, que has estudiado al respecto de nuestra región y Pues cómo mira, puedes sí, es que estaba viendo que se me iba a terminar la batería, entonces me la va a tocar batería. cambiar. Sí, no, pero no, espera. Mira, yo lo que he visto
es que, o algo que aprendí en unos cursos que hice de desarrollo local, hubo una amplia cultura de planeación. En Colombia hubo una alta cultura de planeación cuando crearon el Departamento Nacional de Planeación, el DNP. Ujú, el Y, DNP, y, y, sí. sí, y de alguna otra forma, nosotros vemos las ciudades para determinada época estaban muy bien planeadas. Yo no sé qué Sí, pasó con el tiempo, la cultura de planeación se empezó a perder. ¿Por qué? Porque empieza a llegar una cultura política que no le crea la planeación. Y los cuadros técnicos, claro, entonces, si hay una cultura política que solamente vende votos o que arma digamos, la responsabilidad técnica de la planeación, no estoy hablando de perspectiva, estoy hablando de planeación, quedaba en sí. cuadros técnicos. Eso fue lo que siempre pues aprendí, entendí, comprendí. Quedan cuadros técnicos, entonces pasa el político que sea, el cuadro técnico mantenía esa cultura y ese ejercicio. Y eso no solamente en Colombia, en muchos países, o unos países más que otros. Pero plano donde hay corrupción, o sea, se conoce donde hay corrupción, Claro. es Entonces, eso hay. lo que hace la corrupción, que es lo más triste que uno no ve, es que rompe con esos cuadros técnicos, con esa planificación profesional. Entonces, cuando llega alguien de un color político diferente, saca a toda la gente y pone a su gente como favor Claro, pues, político, no. Claro, claro. rompió con toda una Por cultura de completo. planificación técnica. Eso yo lo he ido, como digamos, aprendiendo, viendo en cursos, uno escucha, va viendo y de todo de cómo funciona el Estado. Y mira, el Estado es, hay una rama política, que son los que van, vienen, ponen, quitan, ponen, y abajo hay un cuadro técnico, que son los profesionales de carrera. Los ministerios van bien cuando no se toca esa parte técnica, se alimenta, se forma, se educa, dejan documentos, Entonces el político viene, pregunta, va, viene, coordina como en la orquesta, pero la base o la técnica, la credibilidad se mantiene. Cuando esa parte técnica se cae, ahí sí las organizaciones y las instituciones cuando pierden credibilidad, pierden el conocimiento, no hay gestión de Claro, pero conocimiento, se ¿cómo empiezan a no? derrumbar en sí mismas y el de arriba no tener esa parte técnica, no, pues claro, cualquier palabra, discurso que haga, al no tener el sustento, se toma como una verdad. Entonces empiezan las instituciones al vaivén. Y, y Latinoamérica puede llegar, como hay tanto cambio, a ver, no quiero darle un color político ni nada, pero como hay tanto cambio, o así sea el mismo, tratan de poner a su gente, entonces se pierde esa continuidad en la Claro. planificación y así es muy difícil la proyección, porque entonces mitad de gobierno se encarga es de tratar de recuperar lo que no hizo la otra Lo mitad que no de se hizo, gobierno y se que no se dejó pierde hacer. todo. Y cuando dicen, me acuerdo en aquella época que se hacía esto y eso dio buenos resultados, vaya y recupere eso. Entonces, el Estado, por más que uno lo ve como un bloque, hablo del Estado, digamos, como el responsable del desarrollo de un plan. No estoy hablando de la empresa porque las empresas son actores, van, vienen, por su mismo riesgo y su misma responsabilidad, ellos son responsables como de su propio bienestar, pero no porque sean egos, sino porque ellos están poniendo sus recursos. Yo hablo Sí, del por sus Estado es recursos. porque, exacto, porque el ciudadano paga sus impuestos para que haya algo que te dé pautas de dónde ir. Y cuando empiezan esos vaivenes y cuando empiezan a dar señales inequívocas y un día dicen una cosa y otro día dicen otra, claro, se pierde total credibilidad ni siquiera en el futuro, en el presente, porque hoy me dices una cosa y mañana me dices otra. eh, y nada, es eso. Entonces, habría que estudiar cada país en sí mismo como Pero sería un esa caso competencia interesante estudiar. estudiar, ver el caso de Depende. Latinoamérica, ver la relación de corrupción con esos quiebres que dices tú que se dan entre la tecnología que se ha propuesto y los planes de desarrollo y de planeación, Uh-huh. relación con los procesos políticos, ¿no? Porque Claro, claro. efectivamente eso, como lo has contado, me parece que resume muy bien buena parte de lo que uno logra ver en Colombia o en cualquier otro país, ¿no? Haciendo un calco pues inmediato y rápido, tal vez sin entrar en las minucias de cada región y de cada país. Uh-huh. Pero el atraso es notable, o sea, es que es notable en relación a otras partes de tanto del continente como en Norteamérica o en Europa, ¿no? Uh-huh. Y cada vez se está ampliando más. Y eso es lo que tú que señalaste muy bien, lleva a las desigualdades.
Exacto, lleva inmediatamente a exacto. desigualdad. Porque cuando en ese sentido, no hablo de la parte política, sino en ese sentido, se es débil y empiezan los vaivenes, ahí es cuando se endiosan a las personas. Y eso es lo Sí, peor que puede pasar. sí, Cuando dice, claro. es que viene este y este me va a salvar, como entonces el Dios presidente, el Dios alcalde, el Dios no sé qué, y es como que si, somos tan, que pensamos que una persona va a solucionar los problemas de un territorio. Entonces dice, es que él no sabe. No, es que el tema es que el Estado, la alcaldía, el municipio, la universidad, no sé, sepan y tengan esos mecanismos de diálogo donde el que esté arriba simplemente dirija una orquesta o vaya, comunique, pero no es el protagonista de los cambios. Y en eso sí creo que cada vez estamos más inmaduros. No es algo que uno dice, antes éramos inmaduros y ahora estamos mejor. Yo veo con el tiempo que es peor, porque Ujú. se aprovechan para la venta de ideas políticas de esa destrucción institucional. Sí, bueno, en ese sentido el panorama es desalentador, pero por otro lado, y a pesar de todo y lo que vemos, y bueno, y también es parte de lo que a mí al menos me hace pensar y preocuparme por ese atraso. Por otro lado, vemos que en todos los, digamos, áreas de la ciencia, los avances que se están haciendo son increíbles y que yo personalmente digo, bueno, pero ¿por qué no lo aprovechamos como latinoamericanos? Yo en medio de mis sueños, yo decía, es que Latinoamérica ya debería haber tenido así como Estados Unidos y como Europa y como la misma China su propia agencia espacial. Creo que eso incluso lo pensó en algún momento Argentina y creo que Lo llegaron a tiene, desarrollar. Lo tiene, no, creo, sí, lo tiene, imagínate. lo tiene y Yo, creo, o sea, pero ese es el resultado de trabajo mancomunado, de trabajo de años, donde, como ellos lo dicen los del sur, donde confluye el conocimiento, la voluntad y hasta la mística de claro, es que tiene determinados que hechos. concluir todo. Pero por lo menos yo ya con Latinoamérica no soy tan, digámoslo así, tan ambiciosa de pensar que vamos a romper la frontera tecnológica. Habrán casos específicos y ojalá lo haya. Por ejemplo, Brasil tiene un sistema científico importante, México también. Sí, es un Yo, desarrollo México, yo espero ahora es que no se destruya lo que hay. O sea, pero es por fuerte esa ejemplo, parte que estás diciendo porque claro, o también sea, espero. ni siquiera te digo es ser más de lo que tenemos, porque por Sino ejemplo, que preserve lo que hay. en temas de biodiversidad, en temas de salud, al menos para trabajar por nuestros propios, por ejemplo, en COVID fue un paréntesis y un esquema y un ejemplo y un paradigma que yo creo que todos los países van a aprender porque los obligó en menos de un año a repensarse todo su sistema de financiación, de atención, o por lo menos los que quisieron escuchar ese mensaje. Habrán países que no escucharon ese mensaje, pero por lo menos no destruir porque es fácil destruir. Es fácil destruir un parque tecnológico, es fácil destruir un ecosistema, es fácil meterle cizaña a una idea que de pronto hoy no dio resultado, pero se sabe que tiene potencialidad, eh, porque luego la reconstrucción es mucho más difícil porque la gente se desmotiva. Entonces, Claro, ¿qué pasa con ese investigador que se doctoró? Es decir, que 20 años de su vida se dedicó a estudiar determinado tema, si se desmotiva. Nada, se va. sí, se Ah, va. pues, se O va. está Y por dedicado a otra cosa y le dedica su otra esfuerzo. cosa, entonces ahí viene la fuga de cerebros, viene la descapitalización, viene de que, por ejemplo, ¿por qué Colciencias creo que intentó la repatriación de sus investigadores y muchos se Al finalizar el repatriaron? gobierno de Santos. Y Exacto, y muchos entonces dijeron que dice, no. dijeron que no, porque entonces No, dame yo, los laboratorios, dame las relaciones, dame la certidumbre de lo que yo voy a hacer se va a poder. No es solamente el salario, y creo que a muchos les quedaron mal, es toda una promesa de vida de, entonces, así como las personas toman las decisiones de emigrar o de irse si no encuentran un lugar, las empresas o las organizaciones también. Y luego volver, lo más difícil siempre en esto es ganar la confianza país. Cuando un país pierde la confianza, es como en las inversiones, sino que en el mercado es mucho más fácil, ¿no? Índice de confianza, claro, que va subiendo. Pero cuando es ¿cuántos investigadores colombianos no hay afuera? Decime. ¿Cuánta claro. gente ¿Y cuántos no colombiana? quieren irse también? O sea, están ¿Cuántos no buscando es, quieren irse?
Exactamente. Entonces, si a mí me dicen un doctorado cuesta 80 millones de pesos, no, pues yo me voy para otro lado, me busco un socio, me busco mi idea, o sea, ahí empieza el emprendimiento, pero para emigrar. Y eso es algo que un país puede no ver o no quiere ver porque es futuro. Entonces, como el futuro no se ve, entonces dice, ah, es que somos pobres. Pero cuando hubo la oportunidad de sembrar, no se cosechó, y eso bien lo sabe el campesino. La tierra Claro. fértil, si se siembra, se cosecha. Eh, lo pienso por ahí. Ahora, hay oportunidades. Por ejemplo, todo el tema de bioeconomía y biología, industrialización de la biología. Latinoamérica tiene cosas que Europa no tiene, que es la diversidad de sus suelos, la diversidad en Ujú. sus pisos climáticos. Por ejemplo, Alemania le envidia a Argentina la riqueza en biomasa que tiene ahora que se viene todo lo de bioeconomía, sea por un tema industrial o de mercado. Ujú. Eh, hay tierra fértil. Colombia tiene una tierra fértil, no digo desbastar ni nada, hay que ser inteligentes para usar Sí, estos sí, recursos. pero la Hay biotecnología no va para oportunidades. eso, ¿no? No, no es, y la biomimética y todo ese tipo de ciencias no van es simplemente para usurpar ni dañar, sino precisamente para mimetizar mucha cosa y no, pues generar otros campos de investigación, ¿no? Adrián, ahorita que Entonces, mencionas eso, perdóname antes de que menciona, ¿cómo está el asunto con los profesionales en el caso argentino? O sea, ¿los profesionales están trabajando mucho allí o también están yéndose a otros lados? Porque ahí toca, ahí me mira, tocaste y me parece que no hay claro, que olvidar, sí, porque si no, los producimos se van. no, ahí lo mismo, se está viviendo una coyuntura ahora, por eso a veces estos temas no es bueno generalizar para los argentinos que me están escuchando. La Sí. pandemia descubrió, visibilizó o amplió una profunda, digamos, diferencia económica para quienes tienen la posibilidad de irse. O sea, para el peso argentino se ha devaluado mucho. Entonces, el que puede, quiere y se está buscando otros horizontes, hay otros que están buscando acá, pero como ha habido tanta crisis, a eso me refiero cuando se dice que se pierde la confianza en lo que puede venir Claro. a futuro, que no es algo que un estudio diga o no diga, queda en el inconsciente. O sea, queda en el inconsciente del ciudadano y el inconsciente popular, como expresiones como de esta nunca vamos a salir, o vuelve y juega lo que sucedió en el 2001, o bueno, al menos supervivamos, sobrevivamos, habrá un mañana mejor. Eh, a manera anecdótica, no sé, bueno, Se hizo vieron, lo que se pudo. se hizo lo que se pudo, bueno, estamos vivos, expresiones de eso es como que denotan la temperatura, no es lo mismo ciudad de Buenos Aires a provincia, pero mira, solo un ejemplo, Argentina ganó la Copa América hace 3 días, Sí, ¿no? Entonces decían, después de 28 años, Argentina gana la Copa América, y eso fue un respiro como de, claro, después de mucho tiempo se puede volver a ganar. O sea, fue un alivio, por más que el fútbol es otra cosa, no es economía, no es ciencia, pero es como esa señal de que vendrán tiempos mejores o vendrá que después de mucho trabajo se va a lograr. Entonces, eso sí ya es una respuesta muy individual. Hay muchos que optan por irse, hay otros que, al contrario, en medio de la crisis le apuestan o están cerquita, o están en Uruguay, o están en Chile, o invierten en Paraguay, de tal forma que cuando se recomponga la cosa, vuelven para acá. Por ejemplo, yo cruzo los dedos, amigos argentinos, por favor, de esta vamos a salir, de esta vamos a salir. tiene- Eh, porque hay elementos para salir, porque no es, yo creo que en eso, bueno, no voy a entrar a compararismos que no íbamos a comparar, pero por ejemplo, la violencia estructural en Colombia es mucho más profunda, digamos, que la sí, crisis claro. económica en Argentina. Es como, es la misma pregunta que tú me haces, la misma pregunta de ¿Colombia algún momento estará en paz? O sea, Colombia llegará a la paz en algún momento y uno como colombiano dice, bueno, ¿por dónde le empiezo a responder? Más o menos Claro. lo que pasa aquí con la parte económica, que son ciclos como que ya ciclos económicos tan estructurados o tan encarnados en la vida diaria de la inflación y de la dolarización, de la devaluación, que ya es parte hasta de la cultura, lo mismo que la violencia en Colombia. Entonces, eso es como, si uno quisiera hacer prospectiva, la violencia en Colombia es una tendencia pesada.
Sí, Y algo que a mí me puso triste ahora que sucedió todo esto de las marchas, no las marchas, la forma como el Estado asumió las marchas, que lo sabemos todo, yo por dentro dije, ah, vuelve y juega Colombia y la violencia. O sea, es claro. como que ya está en nosotros que por más que pasen 10, 15 o 20 años, Colombia no va a cambiar. Y no es que yo sea negativa, Vuelve a ese estado de violencia. porque ya es algo que venimos. Entonces es como el niño que se porta mal, se porta mal, se porta mal, un día se portó bien, iba la cosa Volvimos, mejor, vuelve y cae. Entonces no es volvimos que uno sabe normal lo que es excepcional, lo que debería ser excepcional. Y lo volvimos exacto, normalidad. Y eso es exactamente. terrible. Yo creo que pasa lo mismo con Argentina, ojalá me equivoque con la parte económica. Es como que siempre, siempre está en crisis, que ya se normaliza la crisis. Entonces, el estar en estabilidad mucho les asusta. Cuando el dólar se queda quieto, ah, no, está perdiendo valor. Y yo, no, pero no es que el dólar pierda valor, la idea es que el dólar siempre esté parejo con el peso. Pero como ya Claro. hay toda una relación de que siempre el peso pierde y la gente invierte en Sí, dólares, piensa que es entonces algo anormal, pues. que siempre que es normal el que el peso siempre se esté devaluando, porque siempre se Sí. devalúa. Entonces, uno también lo que hace, no solo en prospectiva, sino en general, es leer como una tendencia, las tendencias del pasado como una tendencia pesada, y lo que hace es proyectar y luego ver los diferentes escenarios a futuro. Pero hay una alta probabilidad de que suceda lo que sucedió en el pasado. No digo que va a suceder, porque entonces sería un determinista, como que ya sé qué va a suceder en el futuro, Sí, pero sí. hay una alta probabilidad. Lo que hay que analizar es, por ejemplo, en Colombia, volviendo Es, para no caer en es Argentina, ¿qué, estocástico, pues pro eso es posible ahí, que dentro de lo posible ahí. ¿qué probabilidad Pero, haya de que si queda un uribista o el que venga de Uribe o del que diga Uribe, ajá, no sé, firme un acuerdo de paz? claro, Nunca, nunca, claro. nunca, porque ya la historia no lo demostró. Entonces, si la gente que vota por el que diga Uribe, no sé si me estoy metiendo en camisa de 11 varas, o el que Uribe designe o el que Uribe piense, otros 4 años sin pensar que la cosa va a mejorar en términos de paz o del acuerdo de paz que en algún momento lo conocimos en el momento. Porque tampoco Sí, hay que ilusionarse de la nada. Ahora, si llega otro partido político donde hay más probabilidad de que se llegue a un acuerdo, pues uno puede decir, bueno, hay una probabilidad de que el escenario que es tendencial cambie a uno, digamos, de otro corte. No va a ser de la noche a la mañana, pero se traza un camino. Entonces, de alguna otra forma, lo que sucedió ahora con las marchas o cuando quedó Duque, que yo no soy, ya te diste cuenta que no soy ni uribista ni Duque, pero cuando llegó Duque y dijo no a los acuerdos de paz, ¡pum!, cambiamos de escenario a lo que se venía construyendo en 2, 3 años. Y volvió a hacer lo mismo. Entonces, claro, eso pero que coloqué. estaba feliz con ese escenario, o sea, era como la comodidad. Ese escenario para mucha gente es cómodo. De hecho, en el año 2000, si no estoy mal, cuando se hizo un ejercicio de perspectiva para el 2020 sobre los 4 escenarios de Colombia. Ese es un lindo documento para rescatar, donde a finales de los 2000 o 1998-97, entre congresistas, periodistas, en ese momento, no me acuerdo, no le quiero pifiar a los años y a los gobiernos, se hizo un ejercicio de escenarios, y habían 4 escenarios para Colombia para este 2020. Un escenario era el utópico: todos nos vamos a abrazar, todos vamos a vivir juntos, todos la paz, se conquistó la paz, ese era un escenario. El otro escenario era todos a marchar, como una dictadura, donde viniera uno y ya cansados de tanta violencia, elegimos a un dictador que nos diga, vámonos por acá. ¿A dónde es? Ajá. ¿Para dónde es? Había otro escenario que era de reconstrucción, que era de diálogo, en donde cada uno era lo que era, pero habían espacios de diálogo. Entonces se sentaban, no había tanta muerte, había conflicto, pero digamos que era un conflicto mediado. Y el otro escenario era de muerte, donde todo el mundo se iba, todo el mundo se cansaba, era exilio total, como en otros países ha sucedido. Y bueno, Sí. ya cada uno dirá en qué escenario estamos. Adriana, una última pregunta que yo creo que me dejaste con eso último que me decías y vimos para el caso de Colombia, pero que se puede aplicar con otras cosas. O sea, así como hay gente que nos puede interesar, nos puede gustar la innovación y todo y la tecnología, habrá Uh personas -huh. que no les interesa que se desarrolle eso porque económicamente no le va a ir bien. O sea, tú sabes, un invento puede cambiar todo el panorama de determinados productos y cosas, ¿no?
Mm, ¿Has notado un poquito, porque me va a quedar esa duda, alguna cosa en la innovación que se desarrolle y que algunos sectores no estén como muy al tanto? Un ejemplo sencillo, y puede ser que me esté ajá. yendo muy lejos, pero y más aún estando en Argentina, sé que eso no va a cambiarse de la noche a la Ujú, mañana, por supuesto, con eso. Pero yo me ponía a pensar la vez que estaban sintetizando carne, ajá. y estaban sintetizando y decían, no, los carniceros en un futuro, ¿cómo será la cosa? ¿No? Porque ya pues Sí. se podrá hacer en laboratorio y no. Pues mira, Entonces ¿qué no te sé si digo? No, sí, no sé si para Latinoamérica, porque nosotros vamos como tarde en las sí, tecnologías de verdad, o sea, las de nosotros somos punta, más las de punta y siempre se toma un tiempo desde que una tecnología emerge, o sea, desde que, sí, digo emerge cuando sale al mercado, ya, porque puede uno o sea, decir, ni bueno, ahí siquiera sí. la aparición Claro, inicial. porque primero hay ciencia. A ver, si lo Ujú, vemos desde la parte lineal, porque también hay muchas formas de generar innovación, pero si lo vemos desde ciencia, luego desde un dispositivo tecnológico, hasta que sea al mercado, alguien lo compre y luego se masifique de tal forma que pueda amenazar a un sector tradicional, va a pasar mucho tiempo. Caso el del auto eléctrico o lo sí, que me mencionas de la carne sintética, de aquí a que el laboratorio de la carne sintética pase a que alguien compre la carne, porque, porque es un nicho de mercado, a que todos comamos la carne sintética, va a pasar mucho, mucho tiempo. Es más factible que los sectores tradicionales adopten esa tecnología, la conozcan y la empiecen a incluir hasta dentro de su propio, para no perder la vigencia, porque si es una tecnología muy transgresora, va a ser a nivel global. Entonces los sectores locales, a la fuerza y por supervivencia, se van a tener que adaptar. Depende de las cadenas, entre más sí. globalizadas o menos globalizadas sean. Sí, porque el Si Black yo, Box nos podría dar el caso contrario, ¿no? No adoptaron Netflix y Claro, exacto. Entonces veo más la probabilidad, y es lo que vendemos nosotros, digamos, como idea, de que los sectores conozcan lo que vienen para que se adapten o para saber cómo responder, a pensar que un sector tradicional impida, a menos que sea el del petróleo y el auto eléctrico, el sector del sí, petróleo, pero al final la transición energética va a ganar la pulseada, pero ya porque son grandes ligas, a pensar que un sector tradicional local no ejerza poder para que no entre una tecnología emergente. Se va a demorar, pero al final la tecnología, si es válida, si los grandes jugadores internacionales la adoptan, va a entrar al país. Ejemplo, teléfono fijo con el telefonía móvil, ¿no? claro. Eh, o televisor frente a Netflix o frente a televisión por internet. O sea, al final siempre el sector tradicional sí o sí se va, O adopta o o se tiene que adopta someter a o eso. adopta o simplemente el mercado lo saca del juego porque ya el usuario no lo va a comprar. ¿Y cuántas veces nosotros dejamos de comprar muchas cosas porque las cámaras digitales, ahora todo es con el Sí, celular, y nadie, ni no, está en el clásico ejemplo, ninguna empresa de cámaras digitales dijo, no, 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 el celular no entra con la cámara porque porque somos sí, la grande cámara y jugar, ya. porque somos la cámara y ya. Entonces, al contrario, lo que se promueve es que las empresas conozcan lo que se viene con este campo, por eso ahí viene la perspectiva. De hecho, en eso nosotros como latinos tenemos esa ventaja porque ya sabemos lo que en Europa se está utilizando. Claro. Entonces tenemos en Europa o en Estados Unidos, digo Europa ahora porque uno mira, pero en Estados Unidos o en China se está utilizando. Entonces uno dice, uy, mira que en China ya ponen cámaras biométricas donde te ven la cara y te reconocen, y si cometes una falta de infracción, automáticamente va a la base de datos y te pone la crucecita roja, y si en Para algún hacer, sí. momento tú vas a pedir crédito, entonces en el crédito ya te aparece que en algún momento cometiste una falta de infracción y no pagaste. ¡Wow! Uno lo ve como ¡wow! Bueno, si nos vamos a reunir en 10 años, más de uno tendrá esa tecnología adaptada o criollizada, Claro, porque lo aprendió, porque vio que funciona, porque el sistema político le interesa, porque se quiere recaudar, y en unos años la tendremos acá. Y cuando un pueblo, un municipio, una ciudad la adopta, inmediatamente el otro la adopta, el otro la adopta, el otro la adopta. Entonces, es como caminos de emprendedores donde alguien ve que funciona al otro lado, en algún lo lugar, va a en tomar. algún viaje, viene y lo trae. Y si encuentra socios y es rentable o es de mercado, como hablábamos, la masificación se va a dar.
como hay cosas que no se van a dar porque culturalmente capaz que no También damos y seguimos. sería interesante, a mí siempre me gusta la historia de los fracasos de las cosas. Mm. Sería interesante, así como siempre he querido hacer una historia de las teorías fallidas en la ciencia, sería chévere ver las tecnologías que jamás se aplicaron. Me imagino que también hay cosas así, ¿no? Todas Sí, las sí, cosas no. que nunca... O tecnologías que en algún momento fueron el boom y ahora no se dan. Y hay muchos que son muy melancólicos de la tecnología y las traen, como Sí, sí, sí. las cámaras que toman las fotos instantáneas. Sí. Ahora, El moda Blu-ray que retro, salió. exacto, Esos volver a la discos ahí. cámara, exacto. Bueno, Adriana, ha sido un placer contigo hablar y espero que a todos les Gracias haya... a las 3 personas que se quedaron con nosotros, que nos escucharon. No, estuvieron ahí. Ya, no te olvides que en un tiempo pues irá esto a YouTube. Quedarás Ujú. ahí también en el canal. Muchas gracias No, a ti, por estar Pablo, aquí. por estos espacios. Y la verdad es primera vez que lo hablo Conversemos, de conversamos manera muy así. chévere. Conversamos Sí, muy chévere y ahí queda un material también para algún futuro también, porque dijiste unos apuntes de unas cosas muy interesantes, me diste incluso unas ideas para algo que personalmente estoy trabajando. Y bueno, mil gracias Adriana por todo. Nos vemos. ¿Mm? como mensaje final para los que Sí, nos sí. escuchan, nos escucharán y todo, es que así como decía alguna reflexión, así como en algún momento se estudia la historia para comprender nuestro pasado, hay que empezar a vincular el curso, la asignatura futuro para comprender para dónde Sí, vamos. sí, es cierto, eso es muy cierto. Estudiar este presente para ver hacia dónde se va. ¿A dónde Esto es vamos? bastante cierto. Adriana, nos vemos la próxima semana. Me vengo con un tema, no sé, bien especulativo, pero también Uy. involucramos ciencia. Una pregunta que a mí siempre me ha gustado buscarle en Intríngulis, si es si existieron o no civilizaciones. Nos vamos a ir al pasado. Ya Ajá. hablamos del futuro y ahí sí me voy a ir muy al pasado y es si tuvimos, si hubo en la Tierra civilizaciones anteriores a la humana y qué nos dice la ciencia al respecto. Vamos a hablar ahí Bueno, de súper la bueno. hipótesis del silúrico y otras, incluso cosas místicas que también intentaron responder esta pregunta. ¿Existieron otras humanidades que tuvieran civilizaciones? Eso es lo que vamos a intentar ver. Y en la siguiente semana también venimos con ciencia, espiritualidad y neurología, Biología. de manos de Eliezer Sepúlveda, del Centro Educativo Shores, que nos va a acompañar aquí para hablar de esto. Bueno, mil gracias a Bueno, todos. gracias, mi hermanito, gracias, mi amorcito, gracias, Sandra, por quedarte hasta el final. Nos tenemos que tomar un café. Bueno, gracias y bienvenidos a todos aquí en Pablo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, Adri. Gracias, Pablito. Chao, besitos. Vale, vale, un saludote, abrazote gigante.